Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Soy el maestro Dieter Caguana del área de física. El día de hoy vamos a aprender la representación y forma gráfica de un vector para el tercero de secundaria. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, los vectores están presentes en nuestro diario vivir. Un ejemplo es desde que nos despertamos de la casa, de la camita, nos dirigimos con una dirección a la puerta para ir a dirigirnos a cepillar nuestros dientes, volver a hacer un giro de 180 grados. También está presente en el transporte que nos hacemos nosotros desde la casita hasta la unidad educativa. También podemos observar los vectores en el teleférico, en nuestro Olinda La Paz, con un ángulo de inclinación, porque también recordemos que tiene ángulo de inclinación. También podemos observar los vectores en nuestro Cristo de la Concordia en Cochabamba, que tiene un ángulo de inclinación a una cierta altura, estudiantes. Están presentes nuestros vectores, para eso te invito a que veas el siguiente video. Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con lo que es la teorización de la representación y forma gráfica de un vector. En principio debemos recordar qué es lo que tiene un vector. Un vector tiene las siguientes características. Aquí, como podemos observar en la gráfica, tiene un punto de aplicación que es el origen, el inicio para trazar los vectores. Luego tenemos el módulo del vector, que es el tamaño del vector. El tamaño con una regla milimétrica o algún instrumento de longitud se puede ir midiendo este tamaño. Luego tenemos lo que es el sentido, que es la flechita que me está indicando acá hacia dónde se va a dirigir el vector respecto al plano cartesiano o a los 4 puntos cardinales. Luego tenemos lo que son la dirección. Esa dirección me indica el ángulo o fase del vector donde está dirigiéndose. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede representar uno o más vectores? Es la pregunta. Bueno, se puede representar de dos formas. La primera es en 2D. ¿Qué es en 2D? En dos dimensiones, lo que es en el eje X y en el eje Y, lo que son aquí sus vectores unitarios. Aquí está representado con la flecha correspondiente. Luego tenemos lo que es en 3D, en 3 dimensiones, tridimensional, lo que indica que tiene que ser en el espacio, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z y correspondientemente lo que son sus vectores unitarios y JK respectivamente, jóvenes estudiantes. Entonces aquí es donde vamos a hacer todos los trazos de los vectores y representaciones que tengamos que hacer en los próximos ejercicios que vayamos haciendo. Continuando con lo que es la descomposición de vectores, lo que tenemos que conocer, estudiantes, es en el plano cartesiano se puede ir trazando muchos vectores. Aquí tenemos un ejemplo claro que es en 2 dimensiones. Y aquí está nuestro vector A que está presente. Se traza de un punto de aplicación, el módulo, el sentido y la dirección. Pero este vector se puede ir descomponiendo. A eso se lo conoce descomposición o componentes. Por ejemplo, tenemos la componente del vector A en X. Luego tenemos la componente del vector A en Y. ¿Consecuencia de qué? De la dirección del vector. Y esto se puede hacer todos los días. Este ángulo es como nuestra vista que va variando el ángulo. Este es como nuestro ojito que va mirando a todo nuestro alrededor, queridos estudiantes. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo aquí, lo que es el Cristo de la Concordia, que es una estatua inmensa en el departamento de Cochabamba. Tiene una altura. Y aquí tenemos el observador, que es el ángulo de la persona, que es el ojito. Y observa la parte más alta de la estructura de esta estatua. Entonces aquí está la línea amarilla, indica. Luego tenemos sus componentes en X y en Y. Y respectivamente lo que es el ángulo de visibilización. Que es lo que tenemos que hacer para ir conociendo a los vectores. Pidamos ayuda al transportador, porque es la herramienta que nos va a ayudar a determinar totalmente la dirección de un vector. Por ejemplo, aquí tenemos el Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro mapa, nuestro querido mapa con los 9 departamentos, y vamos a hacer el trazado de lo que son los ejes cartesianos X y Y, y ahí podemos ir utilizando lo que es nuestro transportador y observar
en esto, determinar en esto prácticamente dónde se ubica el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, Cobija o cualquier otra ciudad, con tan solo utilizar el transportador, queridos estudiantes. Continuando con lo que es tipos de vectores. En el estudio de lo que es la física mecánica vamos a ir conociendo una inmensa cantidad de vectores, pero vamos a mencionar acá los más importantes y los más utilizados en nuestra vida real, en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar está aquí los vectores en paralelos, que se caracterizan principalmente, que son aquellos vectores que tienen el mismo sentido, la flecha, recuérdenlo, queridos estudiantes, sin importar el módulo, el tamaño. O sea, que vamos a ir trazando, ahí están nuestros dos vectores, que es el vector A, que el tamaño es más grande respecto al vector B, que es un poco más pequeño, pero vean sus sentidos, la flecha, estudiantes, vean la flecha. Entonces eso es el concepto que nos está dando de los vectores en paralelo. En la vida real, en la cotidianidad, por ejemplo, tenemos lo que son nuestras rieles, ¿no es cierto? Las rieles donde circulan los trenes. Ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos vectores en paralelo que tienen una longitud inmensa. Y ahí está prácticamente lo que son los vectores paralelos representados. También están en las autopistas de las movilidades donde circulan en sentidos contrarios. Ahí están, tienen vectores en paralelo. Otro tipo de vector que podemos ir conociendo son los vectores perpendiculares. Acá los vectores perpendiculares se caracterizan porque son aquellos vectores que forman un ángulo de 90 grados entre sí. También se los conoce como vectores ortogonales. ¿Por qué? Porque este vector puede ir cambiando de dirección, sentido, pero siempre debe formar un ángulo de 90 grados. Acá está el vector A, el vector B, entonces acá están formando un ángulo de 90 grados, pero esto puede ir rotando en todo este eje cartesiano, ¿no es cierto? Luego tenemos en la vida real, en la cotidianidad, en nuestras viviendas, aquí está el piso, que es un plano, aquí está la pared, que es otro plano, entonces ahí formando un ángulo de 90 grados, y ahí está, se puede observar lo que son los vectores perpendiculares. También tenemos aquí un instrumento que es muy utilizado por nuestros transportistas, es la llave, ¿no es cierto? Una llave cruz, y ahí está un ángulo de 90 grados. Continuando lo que es los vectores colineales, se caracterizan porque son aquellos vectores que sobre una misma línea se encuentran, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos una línea acá, una línea X o Y, podría ser indiferentemente, pero una línea segmentada, y aquí trazamos un vector A. Aquí está el vector A con su módulo, sentido y dirección. Luego tenemos el vector B de la misma manera, pero en sentido contrario. Vean, estudiantes, la flecha significa sentido y el tamaño es módulo, queridos estudiantes. En la cotidianidad, ¿dónde lo observamos? Lo observamos cuando hay una inmensa fila de movilidades en una línea recta, ¿no es cierto? Ahí podemos observar claramente lo que es los vectores colineales. Por ejemplo, aquí se van a parar muchas movilidades, pero diferentes tamaños de movilidades. Puede ser un minibús, una flota, un taxi. Entonces ahí están los vectores. Continuando, tenemos los vectores coplanares. Son aquellos vectores que sobre un mismo plano se encuentran, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a suponer que esto es nuestro plano cartesiano, que es el X principalmente, ¿no? Entonces acá tenemos el vector A, el vector B, el vector C, y puede haber muchos más vectores. Aquí, por ejemplo, en la cotidianidad observamos en la construcción de nuestras viviendas, ¿no es cierto, queridos estudiantes? En la construcción, por ejemplo, aquí está un vector, un trazo con una longitud, otro vector, porque esto es el plano, ¿no es cierto? El plano donde se va a ir trabajando prácticamente, y ahí se va a ir midiendo. Nuestros albañiles van midiendo y determinan, y sin darse de cuenta utilizan lo que son los vectores coplanares para ir determinando, construyendo una casa, ¿no es cierto? Y continuando con lo que son los vectores concurrentes, son aquellos vectores cuyas líneas de acción se interceptan en un punto P. Entonces vamos a ir viendo en la gráfica porque es más entendible. Aquí tenemos líneas de acción en diferentes sentidos, direcciones, tamaños, y aquí tenemos los vectores correspondientes. Por ejemplo, tenemos el vector A,
que está en este sentido, dirección. Luego tenemos al vector B, que está en este sentido. El vector C, que está de sentido hacia el punto P. Pero el concepto principal de estos vectores concurrentes es que tengan un punto de aplicación, de interceptación, ¿no es cierto? Acá está el punto P, ahí tiene que coincidir todos los puntos. En nuestra vida cotidiana lo observamos estos vectores en las construcciones, estudiantes. Por ejemplo, aquí están construyendo. Aquí tenemos el punto C, va a ser nuestro punto P ahora. Se llama interceptación en un punto, ¿no? Se intercepta. Entonces, el vector A, tenemos el vector B y el vector C. Acá está el vector C, entonces los tres vectores que tienen diferentes ángulos y sentidos, estudiantes. Ahora vamos a ejercitar nuestra mente, ejercicio de aprendizaje. Eso es donde tenemos que ir fortaleciendo nuestros conocimientos a partir de lo que ya hemos teorizado. Ahora a trabajar, queridos estudiantes, con estos ejercicios. Por ejemplo, aquí nos pide un ejercicio y tenemos que dar una lectura detallada, entendiendo cada palabra de lo que nos menciona, ¿no es cierto? Dice, trazar el siguiente vector con ayuda de una regla milimétrica intransportador. Y nuestro transportador está acá. Vean, estudiantes, nuestro transportador está allí con un módulo de 5 centímetros y un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Ahí está nuestro vector. Ya está trazado de 5 centímetros y un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado nuestro transportador, porque este transportador ya está escalada, tiene una escala ya determinada para determinar los ángulos, que es desde 0 hasta 180 grados. De acá hasta acá 90 grados más 90 grados, 180 grados, y lo que es toda la vuelta 360 grados. Tenemos un segundo ejercicio que es trazar el siguiente vector con ayuda de una regla milimétrica y un transportador con módulo de 4 centímetros a 120 grados respecto a la horizontal. Solución. Lo primero es trazar el plano cartesiano y luego trazamos los vectores. Acá tenemos el plano cartesiano, XY. Luego nuestro amigo que es el transportador, que nos va a ayudar a determinar cuánto hemos dicho que es el ángulo. 120 grados, querido estudiante. Entonces vamos a ir buscando 120 grados. Acá está 90 y un poquito más vamos sumando 110 y 120. Y vamos a trazar el vector de 4 centímetros. Ahí está, de 4 centímetros. Ven, queridos estudiantes, que no es tan complicado trazar los vectores. Como pudieron ver la explicación, queridos estudiantes, no es tan difícil aprender lo que son los vectores. Por eso te invito a que sigas construyendo más tus conocimientos y veas los textos del Ministerio de Educación en su página 41. Nos vemos hasta la próxima, queridos estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.